Hola, buenas tardes, muchas gracias por haber venido en esta tarde lluviosa. Como ustedes saben, Interzona es una editorial. Eso significa que nuestra función y nuestra tarea es publicar libros y si es posible que sean buenos. Pero además queremos retomar cierto espíritu crítico, un poco rebelde de la larga y añeja, querible tradición de las editoriales independientes en Argentina. Y no nos conformamos solo con sacar libros, sino que también queremos propiciar espacios de discusión, de debate. Creemos que la literatura argentina contemporánea es muy rica y este es el primero de estos actos, que seguramente le seguirán otros de otras modalidades. Y me parece que el tema de lo nuevo, que parecía en la editorial, era interesante para dar porque está en el cruce de dos campos problemáticos que me parece que marcan un poco la discusión estética, aunque también política. Uno tiene que ver con la herencia y crisis de la vanguardia que puso a lo nuevo, a la novedad, a la ruptura, al cambio, casi como su mascarón de proa, su fetiche. Y hoy encontramos la palabra nueva o nuevo en el packaging de cualquier producto en el supermercado. Ahí hay algo problemático y que creo que recorre un poco la discusión estética y política contemporánea. Creo que hay algo para decir. Y por otro lado, se intersecta también con, ya más específicamente, con la problemática de la literatura argentina contemporánea, la problemática de los últimos 10 o 20 años, donde en buena medida el mercado, los medios, la academia fueron buscando lo nuevo, en los 90 particularmente, también ahora. También eso incluye el propio catálogo de Interzona. Y me parecía que era también interesante rediscutir esa noción, ese concepto que hay de nuevo viejo. Las personas que invitamos hoy ya las conocen todos: Sebastián Arnaiz, Daniel Link, Quique Fowell y Martín Cova. Son 4 escritores e intelectuales que además cada uno es de una generación diferente. Nos parecía interesante eso. Cada uno sufrió el escozor y el acoso de haber sido nuevo en algún momento, y por suerte todavía en algún sentido lo son aún. Así que le cedo la palabra. Había empezado Daniel con vos, ¿querés? Así me voy rápido, llego tarde, me voy rápido. Le cedo la palabra a Daniel. Buenas tardes. Voy a leerles un texto que escribí en relación con las se llama Nueva reputación de lo nuevo, y está puesto bajo una epígrafe de Roland Barthes. Nouveau, nuevo, es bueno, es el movimiento dichoso del texto. La novedad está justificada históricamente en toda sociedad donde por régimen la regresión es una amenaza. Pero neuf, novedoso, es malo. Hay que luchar contra un traje neuf cuando se lo lleva por primera vez. Lo neuf embala, se opone al cuerpo porque lo priva del juego de las articulaciones, cuya garantía está en un cierto desgaste. Un nouveau que no fuese del todo neuf. Tal sería el estado ideal de las artes, los textos, los trajes. Del siglo anterior hereda el siglo pasado una obsesión por la novedad que oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Se trata de lo nuevo, lo moderno, lo que aparece como un punto de tensión y que caracteriza los grandes proyectos estéticos del siglo. Pero se trata también de un denominador de toda la cultura. Asistimos durante el siglo XX a una revolución tecnológica que algunos historiadores comparan al neolítico. Interrogar la novedad del siglo en ese contexto sería una manera de marcar hitos en esa relación imaginaria según la cual el arte es capaz de imponer ciertos sentidos en el vértigo de las transformaciones tecnológicas. Pero también se trata de evaluar el papel que los nuevos paradigmas teóricos desempeñan en la definición de la literatura como práctica. La nueva literatura, la nueva crítica, la nueva novela, el nuevo teatro, funcionaron muchas veces como condensación de preguntas que afectaban globalmente a la cultura entendida como un dispositivo de captura y normalización del sentido.
Obsesionado por lo nuevo, el siglo XX se dejó llevar por una espiral de aniquilaciones y resurrecciones periódicas, cuyo corolario y cuyo punto de fuga es el mercado y su lógica de las equivalencias puras. Frente a la necesidad del arte, que el modernismo defiende como fundamento de su misma existencia, la cultura de masas impuso una mecánica de las formas puras y la serialización. La literatura de masas, como novedad, es el límite exterior de los grandes proyectos estéticos del siglo, porque no se trata ya de la profesionalización del escritor, es decir, el mercado como hipótesis liberadora, como resistencia al Estado y sus poderes de coacción, sino de la desaparición del autor, figura sin la cual la literatura como institución no puede ser pensada. Es por eso también que hacia el final del siglo la literatura se vuelve imperceptible o irreconocible. Así la novedad no es tanto una categoría como una gavilla de sentidos, a veces convergentes, a veces divergentes. Se trata de lo nuevo, pero también de la moda y lo moderno. Se trata de estados de la técnica, pero también de modos de representación. Se trata del arte, pero también de la cultura y sus relaciones. Crepuscular como puede percibírselo en el contexto de una sensibilidad que no tiene sentido negar, aun cuando nos mantengamos distanciados de ese milenarismo estético, el arte experimental sigue hoy alimentando una potencia revolucionaria que sigue apareciendo en todas partes. En 1928, Drummond de Andrade publicó en la revista de Antropofagia un texto en el que ya se deja leer un cierto cansancio ante lo nuevo. En el medio del camino había una piedra en el medio del camino, había una piedra, en el medio del camino había una piedra. Nunca olvidaré ese acontecimiento en la vida de mis retinas tan fatigadas. Nunca olvidaré que en el medio del camino había una piedra en el medio del camino, en el medio del camino había una piedra. Cito este poema tan hermoso y tan claro, por otro lado, precisamente porque de él tanto puede decirse, como lo hizo Haroldo de Campos, que es una epifanía de lo nuevo. Se trata del shock ante la aparición de la piedra en el camino, ese emblema de lo nuevo. O por el contrario, que se trata de un índice de cansancio respecto de la tiranía de lo nuevo, como le gustaba pensar a Mario de Andrade, contemporáneo de Drummond. No importa tanto lo nuevo como la experiencia que de lo nuevo se haga. Me gusta plantear que en la Argentina la literatura inaugura hacia 1968 una formación estética que, al menos retrospectivamente, se diferencia con bastante nitidez de los festivos años 60. Su clausura puede pensarse recién hacia 1982. El texto emblemático de esos años es Los Pichiciegos, su autor Fowey. Al comienzo de la democracia hay ya un cierto canon de los que serían los grandes escritores de la década anterior, más allá de la unanimidad de su reconocimiento. Puig, naturalmente, pero también Rodolfo Walsh y Osvaldo Lamborghini. Cada uno de ellos, a su manera, un verdadero estratega de lo nuevo, entendido de una manera radicalmente diferente a como pudo pensarlo la vanguardia histórica. En Kafka, en una literatura menor, Deleuze y Guattari reinterpretaron en la estela de las intervenciones de Pasolini, al mismo tiempo contra la vanguardia y contra el academicismo, el esquema de las pequeñas literaturas propuesto a principios del siglo por Kafka. Lo que se lee en la estela de Kafka a Pasolini es el deseo de reemplazar a la vanguardia, que había trazado su campo de operaciones en relación con una forma de negatividad, la negatividad dialéctica, con nuevas categorías que operaran a la vez política y estéticamente. La novedad no dejaba de existir, pero se inscribía en una nueva lógica que no era ya ninguna de las previstas por Baudelaire, ni la de la vanguardia, la lógica del dispositivo, ni la del realismo, la lógica de las representaciones de las nuevas realidades técnicas. Lo sabía Kafka, lo sabía Pasolini, lo sabemos nosotros. La vanguardia es algo que se museifica, tanto por presión de la cultura como por su misma lógica política. Y de lo que se trata es de salir de la dialéctica por una vía no institucionalizable, que devuelva al arte su verdadero carácter experimental, que lo convierta en una experiencia del presente, que no es lo mismo que una vivencia del presente.
Sí he sugerido que la literatura que se produce en los años 80 se articula en relación con los nombres de Walsh, Puig y Lamborghini, no es tanto porque considere esos nombres como modelos, sino como fronteras de un campo operacional en el que se debaten alianzas, inclusiones, exclusiones. La restauración democrática encontró a la literatura argentina imaginándose a sí misma de una manera muy diferente a la que hoy podemos reconocer como la extraña mezcla de imaginación milenarista y negatividad dialéctica característica de los años 70. Al mismo tiempo que se entregaba a revisar el pasado más reciente en busca de claves para explicar la pesadilla de la que habíamos conseguido despertar, la literatura abandonó su estilo más emblemático, el neobarroco, que algunos de mis compañeros generacionales llegaron a cultivar en formas cada vez más sutiles. Ejemplares en este sentido son las obras de Arturo Carrera y Luis Guzmán, dos autores que se consolidaron durante los años 80 en una dirección por completo diferente de la que hasta entonces venían ensayando. Dominada por una culpa histórica sin precedentes en el contexto de la cultura argentina, haber sobrevivido a la dictadura cuando otros murieron, no ser capaces de explicar sino a medias el desastre que aquella significó, toda una generación, por otro lado fracturada por disensos irreductibles sobre la política de los años 70 y su procesamiento posterior, se entregó a un ejercicio grupal de autorreparación de sus heridas. Hoy ya se está jugando la carrera para ocupar los sillones de la generación del segundo centenario. Tengo para mí que deberemos conformarnos con las migajas que los jóvenes, que son ya muchos y extremadamente talentosos para ganarse lugares legítimos, dejen para nosotros en la mesa de su propio banquete. Sea. En todo caso, las pesadillas de muchos escritores se organizan alrededor del fantasma de que nadie se acuerde de ellos después de algunos años. Ya se había referido Adorno a ese problema cuando dictaminó que la fetichización del anhelo de duración hiere de muerte al arte. Es por eso que el arte nuevo, sea lo que fuere, dura en la negación y en la destrucción. Desarrolla programáticamente la perplejidad y la impotencia en que ha sumido el sujeto la tecnología desatada por él mismo. Y el arte nuevo se manifiesta como arte experimental, un arte que se lanza a experimentos cuyos resultados se desconocen. En ese desconocimiento, y no en otra cosa, se fundamenta su propio carácter experimental, me refiero al arte y a la literatura. Para mí, que tengo con la literatura una relación penosamente existencial, solo se trata de poder seguir escribiendo. Sé que hay otros y otras para quienes la literatura también se parece más a una experiencia que a un bien de cambio, y por eso no me siento solo. Porque pienso así sobre la literatura propia y ajena, considero ilusorio decidir de un solo golpe dónde se localiza lo nuevo en el contexto de la literatura argentina actual. Me gustaría hablar, pues, de experiencias literarias y no de resultados. La experiencia de las nuevas tecnologías y los agenciamientos que las involucran, la experiencia de la televisión, la experiencia del presente y del futuro, la experiencia del murmullo y el silencio, la experiencia del nombre propio y la experiencia de la disolución de las identidades, la experiencia del Estado o de su ausencia. En suma, para decirlo lo más modernamente posible, la experiencia del capitalismo. Son cosas que podría asignar a ciertos nombres propios, pero no sé si quiero hacerlo más allá de los nombres que inevitablemente y a mi pesar ya he suministrado. La experiencia Walsh, la experiencia Lamborghini, la experiencia Puig, la experiencia Carrera, la experiencia Coppi y la experiencia Fogwill agotan mi capacidad de relación con las experiencias estratégicas de lo nuevo en Argentina. O, si se prefiere, en relación con ellas es que pienso. Lo demás es mi presente, y sobre eso solo tengo pesadillas. No importa tanto lo nuevo como la experiencia que de lo nuevo se haga. Después están los jóvenes, de quienes lo espero sencillamente todo, incluso la revolución. ¿Qué digo la? ¿Qué digo la? Cierta revolución. Gracias.
Antes de leer el texto que preparé, dos aclaraciones. Una, que se debe a un diálogo constante con mis compañeros de revista, la revista El Interpretador, y un grupo un poco más amplio también de gente. Y el segundo es que si bien me centro en narrativa, no puedo pensarla sin la narrativa contemporánea, no puedo pensarla sin la poesía contemporánea, que me centré en este trabajo más en la narrativa. 1. Novedades. Se habla del nuevo cine argentino, y si bien este tiene sus mil especificidades estéticas en un marco de heterogeneidad remarcable, el nuevo cine argentino nació también como una fuerte renovación de los modos y medios de producción, muy ligado a la ley del cine, a cambios en las políticas de subsidios, al auge de las escuelas de cine y acompañado por una fundacional crítica cinéfila. Desde este punto de vista, por las particularidades que diferencian la producción del nuevo cine de la literatura, la comparación me parece inviable. La propuesta comparativa deja, sin embargo, algún resto de sensatez. Lo nuevo, en tanto categoría de marketing, permite pensar los dos productos. De nuevo, como ha servido para vender en su momento electrodomésticos para la mujer moderna, se espera que venda películas o libros. La categoría de nueva literatura es una operación que preexiste a los textos, un clásico de contratapa. La autora hace así su entrada en la nueva literatura argentina. Como en las reediciones de clásicos, la categoría es etiqueta para el protocolo de la venta. Tiene sutiles variantes la etiqueta. Si a veces se supone que se aplica como promesa directa de una nueva estética, la nueva narrativa argentina, otras veces la promesa se escabulle en términos generacionales, la nueva generación de narradores o jóvenes narradores. Se sigue el silogismo de cualquier manual de literatura, a recambio generacional y recambio estético. O también, otra promesa de la etiqueta, el valor agregado del adelantado en el tiempo. Leer la nueva literatura es leer lo que será la literatura del futuro. En el fondo, de nuevo, protocolos de la venta. De hecho, si un libro no requiriese esa etiqueta para ser vendido, es decir, si aún siendo joven, si aún siendo, supongamos, su primera novela, pudiera ofrecerse otra etiqueta más efectiva, no se le aplica la de nuevo. Vende mejor la fajita diciendo la novela que Amarita Fortabat intentó censurar. Lo nuevo, en la serie marketinera, opera como estratagema. Todo libro, en tanto objeto del circuito mercantil, parece requerir la etiqueta que lo lleve de la mesa de exhibición a la caja, y un libro de un autor desconocido, un primer libro, digamos, ¿por qué podría querer ser comprado si no es conocido por nadie? La respuesta, lo nuevo, la nueva narrativa, la nueva generación como etiqueta. Pensar lo nuevo en este sentido, entonces, no pasa de sumarse a la lógica del recambio de stands y góndolas, sentencias agrias con fecha de vencimiento. Los Simpsons lo entienden perfecto. La necesidad de renovación de la oferta de mercancías late en la pasión por la compra del siempre igualmente renovado modelo de la Baby Malibu. 2. Lo nuevo como cambio, del ayer al hoy. Ahora bien, pensar lo nuevo en términos históricamente situados puede hacerlo un poco más potable, incluso interesante. Es decir, no pensar lo nuevo desde la categoría ya fetichizada de la modernidad ramplona que hoy vende novedad como etiqueta, pero sí pensar los modos en los que el hoy puede ser algo efectivamente distinto que el ayer. Lo interesante, entonces, es pensar lo específico de lo que llamamos lo actual, no solo en términos de partidas de nacimiento, calendario de presentaciones de libros o cronograma de actividades del Malva, sino pensar lo actual como aquello, o mejor como esto, que hoy hace del hoy algo distinto del ayer. Lo nuevo es interesante cuando es constituyente del hoy en el hoy. Lo nuevo, entonces, en términos de los modos del hoy, no es algo esencialmente nuevo, o algo bueno o malo en sí, no es algo novedoso incluso, sino algo que, en tanto constituyente del hoy, pide ser pensado histórica y políticamente. 3. Hoy. Hoy, la actividad cultural, y particularmente la literaria, hiperactiva y multifacética, impide las generalizaciones. Dentro del magma intenso que es la literatura de hoy, me interesa pensar una de las zonas que entiendo como netamente actual. Cuando con el grupo de la revista El Interpretador nos pusimos a pensar qué queríamos venir a decir hoy acá, una de las evidencias que nos saltaban a la vista era el auge de actividades literarias que hay, la cantidad de revistas que están publicándose, los encuentros que se reproducen exponencialmente, las lecturas en vivo todas las noches de la semana. Y eso leído en paralelo a la cantidad de proyectos editoriales que se lanzaron en los últimos 3 o 4 años, las nuevas revistas que aparecieron, tanto en papel como en internet, los blogs individuales y colectivos, la reorganización del mapa de los suplementos culturales. Y todo eso, aparte de las editoriales grandes, los premios literarios clásicos, etc. En definitiva, un campo literario muy activo y heterogéneo, aunque con un sistema de redes de conexión y comunicación, e incluso de solidaridad,
que lo mantienen a su vez entrópico y sólido. Lo que no garantiza, claro, escrituras interesantes, pero que sí puede facilitar su visibilidad mucho mejor que un campo literario opaco y centralizado. Esta hiperactividad en términos de lecturas públicas y surgimiento de editoriales independientes, cosa que en poesía, estoy hablando de narrativa básicamente como novedad, cosa que en poesía ya se venía haciendo hace tiempo, aparece como algo que distingue el momento actual. Hace 3 años, en una entrevista en La Máquina Excavadora, Carlos Gamerro marcaba la ausencia de encuentros de lectura y de revistas de narrativa y proponía aprovechar el camino que la poesía había demarcado y que internacionalmente era ya una práctica común. Hoy, las revistas Mil Mamuts, No Retornable, La Propia del Interpretador, el uso de muchos blogs y los diferentes ciclos de lectura de narrativa que existen posibilitan fechar en el comentario de Gamerro un quiebre en el estado del campo de la narrativa. El auge de encuentros de lectura y de proyectos editoriales independientes se entrelazan hoy con la masificación de Internet y la facilidad de publicación que dan los blogs como formato, encontrando allí parte de sus circuitos de comunicación y de legitimación. Pero mientras que el desarrollo de Internet de 5 años a esta parte depende de las modificaciones de la industria tecnológica, los encuentros de lectura y los proyectos editoriales deben ser pensados también en el contexto social en el que los modos de la sociabilidad y la categoría de lo grupal se han modificado. No es que se hagan cosas radicalmente novedosas o inauditas, pero lo que antes pudo existir como excepción o limitado a ambientes potentes pero reducidos como el de la poesía, ahora es marca generalizada del modo de ser de las cosas. Me permite una anécdota. Creo que la primera vez que fui a una lectura de poesía luego del 19 de diciembre del 2001 fue a una de Zapatos Rojos, creo que en Cabaret Voltaire. Los recuerdos se entremezclan, pero supongamos que fue allí. En esa lectura, no sé, febrero del 2002, digamos, tuve una extraña sensación corporal. Había algo que, aunque sutil, era radicalmente diferente a alguna lectura de poesía de 6 meses atrás. No creo haberlo conceptualizado en el momento, pero la variación de la experiencia de escucha la entiendo, hoy ligada netamente al carácter de reunión pública del encuentro, en un contexto en el que la reunión pública se estaba resignificando fuertemente. No sé quién leyó, recuerdo solo la sensación del cuerpo. Visto desde hoy, creo en la potencia de esa sensación. Luego del 19 y 20 de diciembre, se habían modificado las formas de la sociabilidad y el lugar de lo grupal. Me interesan esos días, lo que significaron, lo que significan y lo que hayan de significar. Sin pensar esos días se pierde algo del modo del ser social de hoy. Dije que dentro de lo que es la literatura de hoy, me interesa pensar una de las zonas que entiendo como netamente actual. Me refiero a la literatura post-diciembre del 2001. 4. 19 y 20 de diciembre. Nos gusta entender a la literatura más como un espacio de libertad que como determinado por elementos que le son ajenos. Pero hay textos que, si bien no son efecto mecánico de otra cosa, solo pueden existir, o mejor, hoy solo pueden existir, como existen, ligados a procesos extraliterarios como condición de posibilidad. Diciembre del 2001, por usar una fecha que es síntesis entendible y arbitraria de procesos mucho más complejos, pero cuya potencia me hace ineludible su uso, diciembre del 2001, decía, y agreguemos, y el verano del 2002, son determinantes de la posibilidad de existencia de una zona de la literatura de estos días. Aclaro, entiendo estas fechas centrándolas en los hechos de subversión de la ley como la toma de calles durante el estado de sitio y la negación del preámbulo de la Constitución y de su proyecto de política representativa. Es decir, centrándome en las manifestaciones y en el proceso asambleario que entonces irrumpieron al grito de que se vayan todos. Y por esto entiendo un grito de radical voluntad de negación del estado de las cosas con la consecuente posibilidad de un nuevo golpe de dados en el que cualquier cosa pudiera ser posible. Potencialmente, este grito suponía que todo podía ser redefinido, o mejor, que se lo podía redefinir. Los modos de circulación en la ciudad, los modos del trabajo, los modos de la sociabilidad y los de la política, todo podía reverse. En nombre del propio Estado, lánguido, flojo, aún intentando reestructurarse, el entonces interino presidente Dualde llegó a decir aquello de que sea lo que Dios quiera. Los dados, parecía antes de la posterior rearticulación de la hegemonía, podían golpear de cualquier modo. Eso entiendo por 19 y 20, pero volviendo. Esos meses revolvieron el avispero y hoy se puede hablar de una literatura post-19 y 20 de diciembre, entendiendo por esto, claro, no una literatura producida por ese acontecimiento, sino una literatura que no podría existir, como existe, sin ese acontecimiento. Segunda aclaración. Segunda aclaración. Quiero entender por literatura contemporánea a toda aquella que participa activamente de lo contemporáneo, es decir, el Quijote y Quevedo, tanto como Borges, Berlanga o Balzac,
el manifiesto comunista, tanto como Orwell y Art, Lodado, de Foucault, junto al viejo Mallarmé. Así entendida, entonces, dentro de la literatura contemporánea me gustaría comentar esta zona que, al menos en uno de sus modos de constituir lo contemporáneo, lo hace dialogando con el 19 y 20, reescribiéndolo, intentando narrarlo o funcionando en el proceso de lectura a partir de ese dialogar. A eso llamo literatura post-19 y 20. Aunque se puedan recortar otras, ahora quiero marcar dos líneas básicas dentro de esta zona. Por un lado, hay textos que utilizan al 19 y 20 como fechado de las acciones, textos que dialogan a través de la reposición de elementos que forman parte del saber público y así remiten directamente a esas fechas. En esta línea, por ejemplo, aparecen las novelas El Grito de Florencia Abate, algunos momentos de la antología La Joven Guardia, El último fin de Leonardo Levinas, el reciente El cuerpo de las chicas de Marina Scrimer. Todos estos textos trabajan en una dirección que retorna, más o menos productivamente, a la narración con procedimientos del realismo clásico, con personajes que se construyen entrecruzándose sobre el fondo de los hechos públicamente reconocibles. El 19 y 20 de diciembre es, acá, anécdota y claro anclaje temporal. La fecha se dice pronto, desde un cartel en la primera página que señala día y hora en Scrimer, al obvio degradé de lo explícito en Levinas. Cada texto luego resuelve el cruce como anécdota fútil, mera marca de época, agregado cauterizado o elemento realmente productivo en la economía del texto. Por otro lado, una segunda línea de esta literatura post-19 y 20 la constituyen textos que omiten el anclaje en las fechas exactas o que incluso se muestran como acontecimientos del futuro, del pasado lejano o de un tiempo inefable, pero que se cargan de significaciones en el modo en que trabajan la escritura y por cómo rearticulan en el lenguaje del texto las series políticas y sociales. El diálogo con el 19 y 20 opera desde el interior de estos textos y en la lectura. Digámoslo guarangamente, los ritos asamblearios de Plop, de Rafael Pinedo, o la centralidad tangencial del ser motoquero en El año del desierto de Pedro Mayral no son referencias directas al proceso asambleario o a los motoqueros asesinados en la represión de Plaza de Mayo, pero difícilmente puedan ser leídos sin ser cargados de significaciones, orientaciones y redireccionamientos en un diálogo potente con el 19 y 20 de diciembre y sus imágenes. Lo mismo podría decirse al leer las batallas en el centro urbano en que culminan los recorridos en Ampère de Juan Incardona, o la novela Rosa de Diego Caucido, o de la construcción distópica de Alejandro Alfi en Hambre de Piel, o de la revuelta onírica de Carla Castelazo en su cuento Hoy. Todos estos textos trabajan con una escritura que, entre otras cosas, hace ingresar como parte constituyente de sus materiales a los procesos que sintetizamos en la fecha 19 y 20. El presupuesto acá es: hay un estado de la sociedad y de la lengua que se ha modificado y con esa modificación trabajan estos textos. Utilizando elementos de la ciencia ficción, de la novela histórica en clave aéreana o del Bargis de la naranja mecánica, aparecen como elementos centrales en estos textos la inestabilidad de las cosas y la posibilidad de cambios radicales, la búsqueda narrativa de diseccionar y poner en crisis la historia y lo instituido, y una escritura que, en la creación de mundos, ahonda en los mecanismos de la sociedad, de las relaciones humanas y del poder. El 19 y 20, como fecha síntesis, entiendo, es un constituyente del estado de las cosas de hoy. Ya como fracaso, como acontecimiento fundante o como desvío, no se puede, yo no puedo al menos, pensar los modos del hoy sin el 19 y 20. Todos estos textos dialogan con sus imágenes, reproduciéndolas, reelaborándolas o generando sentido a partir de ellas. Dialogan desde un trabajo literario cuasi sociológico, a veces, rondando el comentario periodístico otras, o siendo posibles herramientas para repensar, si se quiere, por ejemplo, el derrotero asambleario y los modos de la sociabilidad actuales o la clase media y sus rítmicas. La literatura post-19 y 20 se inscribe como parte activa de un diálogo, y aunque por momentos algunos textos arrastran modos y fórmulas residuales, llegando incluso a algunos a ser malos, otros se abren en narraciones de un despliegue de mundos a partir de un arsenal de imaginación lingüística en casos envidiable, y todos, al inscribirse en el diálogo con el 19 y 20, buscan las formas para ser parte activa de las caras y contracaras que constituyen el hoy. 5. Una relectura de los 70-90. El 19 y 20 de diciembre, insisto, como fecha que es síntesis de procesos mucho más complejos, diciembre del 2001, entonces, y el verano del 2002, marcan el fin de los 90. Con el inicio de la nueva década hay dos series discursivas que ganan un espacio de visibilidad cualitativamente diferente. No es que antes no existieran, claro, pero discursos que se definen por distanciarse de los 90 y la puesta en discusión de los 70 pasan a primer plano. Y si en estos dos ejes repara parte del sostén discursivo estatal, o a un mismo tiempo son blancos de varios debates que los complejizan.
mientras que la rearticulación del Estado post-2002 se ampara en la crítica a la dictadura y al menemismo como fuertes líneas de su constitución discursiva, en simultáneo, en lo literario aparece la necesidad de una relectura de los 90 que sea menos autocomplaciente con el hoy, al no buscar construirse en una rápida oposición descalificadora de un ayer nefasto, sino que pide una efectiva relectura de ese ayer para poder practicar realmente una conciencia de la diferenciación. Los 90, se insiste, exigen una relectura que no festeje todo lo que hubo por el solo hecho de existir en un contexto difícil, pero que tampoco tire todo por la borda por la simple razón de haberse escrito durante los 90. A su vez, la necesidad de la apertura del debate sobre las formas de la militancia y la política de los 70 encontró su punto más potente en un arco que va de la irrupción novedosa de la masividad asamblearia como modalidad del activismo político hasta el debate sobre el no matarás que se inicia con la carta de Oscar del Barco, pasando por el beligerante poema largo de Juan Terranova, El Ignorante, y la clara ruptura que significó la película Los Rubios en términos de estéticas, memorias y políticas. Las relecturas de los 70 y los 90, con fuertes resonancias en parte de la narrativa sobre la dictadura publicada de fines de los 90 a principios de los 2000, se conjuga hoy con lo que vengo llamando literatura post-19 y 20, como escrituras en el contexto de la rearticulación hegemónica del Estado y del capital, escrituras en el contexto de la solidificación de lo que se desvanecía en el aire. Gracias. Buenas noches. Vanguardia y novedad ya no son, como fueron, dos términos que se impliquen mutuamente. Entre muchos otros factores, lo evidencia el hecho de que haya tenido que hablarse, como se habló y como se habla, de neovanguardias, con lo que la potencia liminal de la novedad se ha escabullido y ha terminado por trasladarse al prefijo. La vanguardia ya no sería lo nuevo, sino lo que habría que hacer de nuevo. Pero esta clase de impulso revela demasiado pronto la dificultad que lo habita. Aquello que se hace de nuevo ya no es nuevo. De este contrasentido emana tal vez el consabido oxímoron de la designación de las vanguardias históricas, de las que se habla en el sentido de vanguardias clásicas o de vanguardia tradicional, es decir, en el sentido de todo aquello que no sería cabalmente una vanguardia. Suscribo en este sentido, aunque no sin reparos, al escepticismo de Peter Bürger en Teoría de la Vanguardia, y no porque recele, según se estila, de las instituciones o de los museos. Estamos, de hecho, en un museo y no me tienta a hacer ironías al respecto. Pero si la vanguardia tiene que ver con la exploración de avanzada, con la irrupción, con la sorpresa, con la ruptura, es difícil ver qué clase de sorpresa puede darse, qué clase de irrupción puede producirse con lo que ya se hizo y con lo que ya se sabe. Martin Jay ha señalado hasta qué punto cierta percepción de futuridad se ha vuelto hoy por hoy inseparable de un efecto intransigente de déjà vu. Lo nuevo es lo que vuelve. Sabemos qué tan a menudo se ha tipificado este estado de cosas bajo el rótulo de posmodernismo, según se fatigó largamente a partir de los años 80. Es notorio que esos debates no se cerraron ni se saldaron, más bien se dejaron por cansancio, por saturación, por tedio, como esas peleas que se ganan o se pierden no por nocaut ni por puntos, sino por abandono. Se trajinó largamente la constatación de cómo el posmodernismo se daba a liquidar la posibilidad de lo nuevo, y en su lugar instalaba la cita, el reciclaje, lo retro, otro oxímoron, moda retro. No deja de llamar la atención con qué insistencia esos hábitos posmodernos suelen designarse socialmente como modernos, tribus modernos. ¿Acaso en esa mezcolanza terminológica, imprecisa pero sintomática, se expresaba el gusto del reciclaje posmoderno por reciclar lo moderno, el gusto de la cita posmoderna por citar lo moderno? La vanguardia puede haberse vuelto imposible de practicar, pero significarla es facilísimo. Es fácil adoptar su gestualidad y es fácil hacer fuegos de artificio con ella. Podrían endilgarse estas flaquezas a la vanguardia misma. En cualquier caso, no es lo que cuenta. Theodor Adorno
subrayaba demasiado bien la necesidad de hacer una distinción entre lo nuevo y la apariencia de lo nuevo. El problema con los enfoques de Adorno es que es tajante, es terminante, no deja margen, cierra las cuestiones, pero en lo sustancial y con toda frecuencia tiene razón. Los discursos asertivos atraviesan hoy por hoy una época de gran desprestigio y Adorno empleaba un discurso categórico en su asertividad, solo que, insisto, demasiado a menudo resulta que tenía razón. Adorno desconfiaba de la santificación de lo nuevo en el experimentalismo de las vanguardias y pensaba en las vanguardias clásicas, las de las primeras décadas del siglo XX. Desconfiaba allí donde creía detectar una concesión a todo lo que la moda y la novedad representan en el mercado capitalista. En su lugar, prefería recuperar y validar en un horizonte más amplio, donde las vanguardias podían perfectamente caber, la tradición modernista. Una tradición, un legado, un espíritu, podría incluso decirse, que precede y excede y contiene a las vanguardias. No puede hablarse de neomodernismo así como se habla de neovanguardias, porque el ciclo histórico de aparición, apogeo, declinación y reciclaje no se verifica en este caso con las mismas curvas de temporalidad. ¿Acaso convenga recostarse en la hipótesis de la vigencia de la potencia estética del modernismo, incluso para ponerse a salvo de la reducción a pirotecnia de lo que fue potencia de fuego en las vanguardias, y hostigar desde allí, en el sentido bélico de la noción de hostigamiento, las expresiones más acabadamente conservadoras de la literatura argentina contemporánea, que es, como debe ser, y como no podría ser de otra forma, la que el mercado prefiere, aun cuando reserve nichos, así les dicen, para la comercialización de algunas osadías estandarizadas. Hay una literatura tan resignadamente convencional que parece suponer la posibilidad de escribir como si las vanguardias no hubiesen existido. Pero una vez que se señala, con una vocación de impugnación inobjetable, las limitaciones estéticas de esa pasión retrógrada, no parecería equivocado preguntarse hasta qué punto la escritura que se ensaya en la ilusión de un presente de vanguardia no estaría incurriendo, aunque por otros motivos, en esa misma trampa, la de escribir como si las vanguardias no hubiesen existido, provocando una tensión insoluble entre hacerlo de nuevo, hacerlo por primera vez o hacerlo como por primera vez. Puede que sea en una inspiración modernista general y no en la aplicación vanguardista particularizada, donde haya que explorar el lugar de lo nuevo en la literatura argentina contemporánea. Sobre ese plano más amplio, cierto reposo en la tradición se transita sin remordimientos y puede hasta haber algún recelo, el del propio Adorno para el caso, si se lo compara con Brecht, por aquello que adquiere socialmente el aspecto exterior de lo más novedoso, la novedad tecnológica, por ejemplo. La impronta militar de la noción de vanguardia no deja de producir sentidos. Dos escritores argentinos ajustaron esa imaginación de belicismo expansivo hacia una estrategia de repliegue resistente, o hacia la movilidad sigilosa de la guerra de guerrillas, o hacia la astucia engañosa del caballo de Troya como celada que se tiende al enemigo. Ricardo Piglia y Héctor Libertela han vuelto a la idea de vanguardia, pero con reformulaciones ineludibles. Piglia ha dicho que sí, que la literatura es vanguardia, pero la vanguardia de un ejército que retrocede. Y Libertela ha contrapesado los afanes de avanzada con esta singular modulación, un poco de atención a retaguardia. Uno y otro han conseguido, por caminos bien diversos, producir una obra con valor de novedad, recuperar una tradición y a la vez romper con ella, escribir sobre lo ya escrito y a la vez ampliar y transformar los parámetros de lo escribible. Pueden ser, entre muchos otros, dos pistas posibles para una literatura que atine a sustraerse del imperio afligente del más de lo mismo. Gracias. No traje papelito. Pero que realmente reconozco que son tres textos muy buenos y le sugería recién a
a Damián, que consigue unos pesos para editarlo, y pagarle, hice un pequeño aporte, y pagarle a los autores. Yo después le hago los comentarios por escrito gratis y me divertiré. Yo justamente pensaba no en Roland Barthes, sino en la palabra nuevo como anagrama de bueno, y la mitología de la novedad, y a mí eso me tiene aburrido. Yo adhiero a las dos tesis que dicen lo mismo: la teoría de la vanguardia como vanguardia de un ejército que retrocede, o de la literatura como vanguardia de un ejército que retrocede, y a la teoría de firmes a retaguardia, de Libertela. Creo que ambas están diciendo una verdad de la literatura, pero es una verdad que tendríamos que profundizar. Se nos aparece, y no lo voy a profundizar yo ahora, voy a contar una anécdota de esta mañana. Un gran lector, coleccionista de libros y mercader de libros, ahora editor, ha sacado un montón de libros buenos. Aquí hay uno de ellos, escrito por Daniel Lin, Garamona se llama, de Mansalva. ¿Qué pasa? Cada uno con su dólar de calar. Cada uno con su dólar de calar. Me ayudó hoy a hacer una mudanza de libros y hablaba de libros todo el tiempo. Por suerte, bueno, tenemos presente acá en el auditorio a uno de los libros de los que hablamos, al autor de uno de los libros, que es Nicolás Peisseré. Yo le decía a él, como decía Valéry, yo le decía a Mallarmé que hay una antología de relatos argentinos que se publicó en Chile, compilada por mí, de textos de los años 70, donde se cuela uno de los años 90 solamente, y le decía: decime, en narrativa argentina, en cuento argentino, ¿hay algo que merezca agregarse a esta antología? Y él reconocía que no. Y se trataba, en su mayoría, había texto mío, un texto de Gandolfo, un texto de la Iseca, un texto juvenil de Nielsen, antes de pelearse con Planeta. El único colado era Sergio Pángaro, que no es escritor tampoco, digamos, es un outsider de la literatura, pero que escribió relatos que ninguna de las miles de chicas que van a los cabarets que citaba él va a poder entender, no digo escribir. Tanta pasta que comen y tanto ruido que escuchan en los cabarets. Y bueno, él reconocía eso, pero no es un voto. Creo que podríamos llegar a consensuar que hubo un paquete de narrativa que se escribió entre 1971 y 1985 que en la democracia, que como decía Kosarinsky, reemplaza la conspiración del silencio por la conspiración del ruido, que en la democracia se diluye, se perdió esa capacidad de compactar literatura, ni hablar de la narrativa de gran aliento como la novela. Esto era una parte de lo que quería decir. La segunda parte era, ¿qué me dijo él? Me dijo: efectivamente, pero hay una historia, y ahí nombramos, coincidimos pero espontáneamente los dos en nombrar a Marcelo Fox. No sé si alguien leyó a Marcelo Fox. ¿Alguien leyó a Speroni, La tarántula? Podríamos estar diciendo en este momento: ¿alguien leyó El Fiord? Porque Speroni, 1948, Marcelo Fox, 1960,
El Fior, estos dos son libros comparables en cuanto a su novedad. Con lo que fue el Fior en los años 65. Y yo le decía, y sigamos buscando, y bueno, yo agregaba a la obra de Nicolás Peiseré la explicación y el Evangelio apócrifo de Galatán, que son libros que son novedosos por ser buenos, y al margen de que releídos ahora son más nuevos que lo que se está escribiendo contemporáneamente en una larga lista de autores, entre lo que casi me incluyo. Como yo no traje nada preparado, no sé qué voy a decir ahora, pero voy a hablar del cabaret. Y luego tuve una etapa, como a todo el mundo, ¿no? Todos tuvimos una etapa de todo. Pero yo tuve una etapa también de trotskista. No sé si se acuerdan de la pelea de Trotsky con Roman Jakobson, que tenía en ese momento 19 años. Incluso discípulo del Círculo de Praga, de lingüística, y formalizó la teoría del formalismo. Y tan chiquito que era, provocó las iras del jefe del Ejército Rojo, que desde su vagón de tren que estaba peleando en el frente de Polonia dictó 2 editoriales de Pravda, que era el periódico que leía la Revolución, 3 millones de ejemplares diarios, 2 editoriales de Pravda contra Jakobson. Trotsky, bueno, tenía lo suyo, estaba medio loco a su manera, pero acertaba en algo, en el error de Jakobson de querer hacer una teoría literaria, no a partir de la teoría que dominaba, que era la teoría lingüística, sino a partir de el futurismo, donde Trotsky con su ideal aristocratizante, Trotsky no era un judío común, sino que era el hijo de un gobernador asimilado, era un aristócrata que tenía cocineros franceses en su vagón del Ejército Rojo. Desde la perspectiva aristocrática de Trotsky, era el horror, la relación tan obvia que se establecía entre la vanguardia futurista y el cabaret. El cabaret como una mezcla de la intoxicación y la prostitución. Me refiero a esto porque cuando él dijo el cabaret, Voltaire, no lo conozco, pero me lo imagino. Me imagino que es una institución de recreación, de sociabilidad, donde hay humo, alcohol y ruido, que es algo que odio, ¿no? Sí, está puesto, sí, en grupos masivos. Y creo que es parte de la conspiración del ruido. Cuando asocian esto, cuando sitúa un evento de la Cabaret Voltaire, vinculándolo con la mini primavera de la democracia deliberativa, me acordé de Martín Caparrós, que en aquella época había organizado un mercado de trueque. ¿Se acuerdan de esto? ¿Nadie lo recuerda? Tomaron la City y proponían trocar y que cada productor llevara su producto y se llevara otro. Yo llevé un libro, nadie me dio un reloj, etc. Pero él lo hizo bien en serio. Y todos los escritores que se sumaron a la asamblea. Ahí ya me habían cortado el teléfono, pero recibí de otras maneras muchos llamados convocándome a ir al Parque Centenario, ir a esta otra.
Y no, bueno, yo ya había escrito sobre el tema. Esto era una ilusión como sigue siendo una ilusión, y en eso discrepo con lo que dijo, lo que escribió Link sobre el retorno, entre comillas, a la democracia después de una larga, dijo insomnio, no dijo alucinación, no, que dijo una palabra, pesadilla, es insomnio, después de una pesadilla. Y yo recuerdo reuniones de escritores en el pleno 76, donde nadie parecía una pesadilla, por el contrario, parecíamos una crisis de extrema lucidez. Y me estoy refiriendo a que estábamos César Aira, Osvaldo Lamborghini, Néstor Perlónger y yo comentando lo que pasaba. Ahí fue cuando Lamborghini escribió eso de despertarse en el fascismo, ¿no? Porque era, digamos, un efecto de realidad, un impacto de la realidad, no era una pesadilla, era algo calculado, era el capitalismo desenmascarado. Y yo cuando vi esta eclosión, de donde efectivamente emergieron algunos movimientos que creo que son de larga vida y de largo aliento, aunque el camino de la revolución que no vamos a hacer nosotros, pero que también hubiesen emergido sin esa primavera mediática de Chichel Hellblum y todos esos tipos, no sé qué, Mauro Viale, Pipo Mancera, no sé quiénes eran, pero eran así, los Pipo Mancera de la época, todos la nata, todos alentando, la nata flotaba sobre la leche del balde. Todos alentando y diciendo, está la asamblea, 400 personas en la asamblea de tal, y entonces cada uno tenía un fixture y los de caballitos iban a decir, ¿no? Fernando. Sí, pero internet siempre es un grupo, se sabe lo que es internet, ¿no? Habrán leído delante de los monstruitos. Internet como informa de todo, te informa tanto que te obliga a cliquear para ver si hay una noticia más nueva, entonces nadie se entera de nada. Por eso, digamos, ese es mi... Buenas revistas, igual. Por eso yo digo, le decía recién a Damián, qué bueno que es escucharlo de este tipo después de leer tantas boludeces que escribe. Pero por ahí no eran boludeces, pero en ese contexto de esa revista, de las chicas de letras que se masturban, y todo lo demás, realmente... no, ojo, no tengo nada contra las chicas y nada contra la masturbación, pero es muy distinto, digamos, pretender hacer una estética de esto cuando ya está, ya pasó Roma. Roma pasó hace muchísimo tiempo. ¿Sabes? Deben ser unos 15 textos sobre los 400 que irán publicados. Bueno, sí, pero recordemos que todo el discurso de un medio se articula alrededor de lo que te lleva a consumirlo. Gente se articula alrededor de las tetas de la tapa. El interpretador se articula alrededor de la chismografía de la Facultad de Filosofía que cubre esa página, eso es obvio. Y ahí le puede aparecer a un poeta joven o un novelista viejo, pero aparecerán y no tienen nadie los va a asociar a este fenómeno, salvo cuando graviten alrededor del medio. Bien, digo, eso era toda una cosa que mostraba tanto que no permitía ver, que no permitía dejar ver. Entonces yo lo que también, digamos, de lo que dijo Sebastián, que es muy interesante, di una lista que lo envidio primero por conocer a estos autores, yo no los conozco, y segundo, conozco a otros. Hoy tirando libros, no se me ocurrió ni llevar la lista, pero centenares, ¿no? Alguno de ellos está presente acá esperando que lo nombre, le dije cuando entramos, le dije, Oli, ya estás esperando que te nombre. Digo, hay muchos, pero nada que uno pueda decir, epa, hay que prestar atención a esto porque de aquí va a salir algo, de este autor puede llegar a salir algo. Es decir, es posible que alguno de estos llegue a escribir muy bien y tenga una obra, pero no por propiedades que uno pueda activar en la obra actual,
Cosa en cambio que sí nos pasó, yo que siempre señalo cuando dicen novedad en la Argentina, el blog de Pinedo, porque el blog de Pinedo sobrepromete un gran autor, que yo no sé si Pinedo... Sí, no, ya le pregunté y me dijo que no sabe él tampoco si Pinedo va a poder hacer una segunda obra que realice todo lo que promete el blog, ¿no? Pero bueno, puede ser así. Pero cuando nombraste a todos esos narradores, de los cuales, bueno, yo algunos vi por ahí, narradores que no son, hoy no son editados por Sudamericana, por Planeta, por Alfaguara y por Norma, y algunas de las paralelas como MC, etc., o de las alternativas como Interzona o Mansalva, que no son editados por ellos y recurren a otras máscaras de la edición de autor o de la edición de grupo de amigos, no son editados por ellos porque no se apuesta a que puedan vender, no la edición. Hoy en día, si alguien garantiza que vende 300 ejemplares, digamos, que va a agotar la edición dentro de 15 años, ninguna de estas editoriales le va a dar la espalda, porque sobra la plata. Sobra la plata por un fenómeno de ajuste de los precios relativos. Con lo que costaba editar un libro en los años 70, hoy se pueden editar 5 libros y en mejores condiciones. Yo sé cuánto costó la edición de 5 libros simultáneos en Mansalva y con eso se pagaba un libro de Argentina del año 75. Feo, un libro feo contra 5 libros lindos. Se han abaratado los precios relativos y ha incrementado el mercado de una manera impresionante, porque la gente compra libros, porque compra de todo. Y no casualmente, y aquí vengo a las grandes novedades, no casualmente, 8 de cada 10 libros vendidos por buenas editoriales, de los buenos títulos, no me refiero a Víctor Sueiro Resucitar y esas cosas porque son fenómenos de supermercado, pero de los buenos autores, 8 de cada 10 libros salen por las 4 o 5 cadenas. Eso lo saben todos los editores. 4 o 5 cadenas que son, bueno, La Jenny, La Boutique del Libro, Galerna, no me acuerdo cuáles son las otras. Cúspide y Prometeo. Y ahí se acaba. Si yo tuviera esas 5 cadenas, tengo el 80% de la venta de mis libros. Suficiente. Este es un fenómeno muy importante que no existía antes, en la época de las librerías. Otro fenómeno importante es la tribalización, podríamos decir, la tribalización del mundo cultural. Hoy en día, por lo menos, todavía tenemos tribus que mantienen entre sí intercambios amistosos. Creo que tiene mucho que ver con la sexualidad y los tránsitos de minas de la tribu académica, una chica de la tribu académica que se va con el poeta joven, o una chica de la tribu editorial que se pone de novia con el narrador gitano y tiene un hijo con él. Sí, me están diciendo que tengo que terminar. Bueno, termino acá y no me cuento ningún chiste más. No, pero él me quiere parar porque no quiere que cuente otra cosa, que diga otra cosa. Que un fenómeno, que también, digamos, la tribalización, digo, hay intercambio, y todavía por este intercambio y por la unidad de sentimiento que produce la marihuana, el alcohol, ir a comer en los mismos lugares, el clubero, ¿viste? El Palermo Viejo, ahora el restaurante francés barato que hay en San Telmo. Toda tribu tiene una visita a San Telmo, a cluberos o a Palermo Hollywood. Digo, en esta interacción en la que todos somos como si fuéramos iguales, etc., se borran gran diferencias, pero tarde o temprano, si alguna de estas tribus llega a significar algo en literatura, va a haber conflicto. Por ahora no molestan a nadie. Este es uno de los fenómenos que no es consecuencia de la no revolución, de la crisis revolucionaria del 2001,
ni de la nueva sociabilidad abierta por ellos, sino por la nueva sociabilidad abierta por la guita. Esta clase cobra mejor sueldo, consigue mucho más empleo. Si hacemos una lista de 20 poetisas y 20 narradoras nuevas, en las 40 hay 30 empleados de medios y 10 graduadas de un taller de periodismo que aspiran a entrar en un medio. De los blogs más visitados, yo diría que la mitad son hechos por periodistas o colaboradores que aspiran algún día a ser periodistas. Este es un fenómeno, digamos, esto tiene mucho que ver con el tema de la tribalización, que es una consecuencia de que hay plata, tiempo, ocio y actividad. Actividad económica que se la debemos ¿a quién? A Néstor Soja. Están permanentemente emitiendo catálogos. Yo, por ejemplo, una vez mandaron libros de España a los medios de Argentina, y un día me encontré, nadie los comentó, mis libros que salían en España, y me explicaba el director de Radar, en esa época era un señor que también escribió libros, Forn, me dijo, ¿y cómo voy a comentar un libro que no está en el mercado? Y no, entonces las páginas de literatura no son de literatura, son páginas de artículos comprables. Este es otro fenómeno vinculado a este fenómeno, el de la mafia. El otro día alguien escribió en internet que en el Premio Planeta los 3 escritores que eran jurados eran representados, tenían en común el representante que se llama Shavelson, y el ganador es también representado por Shavelson. A mí eso me dijo. No sé si era cierto, me parece que exagera, creo que de los 3, 2 solamente. Y está tan agrandado Andahasi que no descartaría que ya haya roto con Shavelson. Además, lo que estoy seguro es que no aceptaría la humillación que les inflige Shavelson a sus autores. 2 de los grandes libros, hablar de libros buenos, aparecidos este año, aparecieron no pocos, pero 2 de los mejores libros en cuanto a lo que prometen o a lo que se propusieron, creo que alguno de ellos lo logró, salen con copyright no del autor, Marcelo Cohen o Martín Cohen, sino con el copyright Guillermo Shavelson. Esto no existe en el mundo. ¿Por qué lo hace Shavelson y no lo hace ninguna agencia internacional? Por una sencilla razón. Porque Shavelson necesita lavar su imagen de arreglador de premios y de estafador, por la cual fue penado por la ley. La ley, yo puedo decir que él es un delincuente sin temor, porque no me puede hacer un juicio, porque la justicia argentina ya dictaminó que es un delincuente. ¿Comprende? Ahora, el hecho de que los delincuentes figuren en las portadillas de los libros y se sienten en la gerencia de las editoriales es una novedad mucho más importante que la apariencia de que son. Vanguardizamos un poco más porque vanguardómetro nos dio positivo, negativo. Bueno, a eso me refería. ¿Y después qué más? Y gracias por lo que me nombraron. Bueno, antes de darle la palabra al público y a la mesa, quiero aprovechar, ya que yo estoy en la mesa, para hacer dos o tres comentarios. Primero es que cuando yo era joven fui sociólogo y nos enseñaron una materia muy aburrida que se llama estadística, que simplemente consistía en contar casos. ¿Cuántos pobres hay? ¿Cuántos? Etcétera. Y a mí me llama la atención y me apesadumbra que en una mesa redonda sobre lo nuevo, 3, entre ellos Fowey mismo, personas hayan mencionado Fowey. Que Fowey quede como lo nuevo, siendo el señor mayor, pues es lo que me apesadumbra y me deprime profundamente. Lo segundo... Nombramos a Pinedo, nombramos a Marcelo Cohen. Lo segundo que quería decir ya más seriamente, y después cedo la palabra, que me sorprendió y que es, en el caso de tanto de Sebastián como de Daniel, no diría la explicación, pero sí el condicionamiento externo a la literatura, el 18 y el 19, y en el caso de Daniel la democracia. 19 y 20. 19 y 20, perdón. Sí, el materialismo histórico.
la vieja preocupación, digamos, la explicación del corte, del quiebre en la literatura y de la novedad por el contexto, por lo social histórico, por lo social político, que tiene también una larguísima tradición teórica, que a mí siempre me hizo ruido, a un punto siempre me conflictuó, frases como la literatura de la democracia, la literatura de la dictadura, y acá hay un componente estrictamente generacional. O sea, los acontecimientos de diciembre nos marcaron a todos, pero para muchos fueron su primera salida a la política y para otros no. ¿Cómo piensan ustedes esto, no? Y tanto para Daniel como para Sebastián, si la novedad viene dado o está en relación, o sea, dialéctica con lo social histórico y con el corte de lo político en relación a la propia literatura, ¿no? Porque también la podemos haber pensado la novedad como herencia del Puig, o como decía Daniel, tomar a Lamborghini como frontera. Sin embargo, había un pensamiento fuerte sobre que lo social político marcaba en algún punto la novedad. Eso me gustaría indagar un poco más. Sí, en mi texto creo que quedó claro. Uno de los modos de ser de lo nuevo, en el sentido de intentar redefinir, viene ligado netamente al contexto y a lo político, y en términos vivenciales, si se quiere. Cuando leo a Baudelaire, o cuando leo Plop, o cuando leo la novela de Mayral, la leo desde mis vivencias políticas, entre otras. Las leo también desde la lectura del resto de la literatura contemporánea, la leo también como experiencia de lectura clásicos argentinos y clásicos universales. Es una de las variantes que me parece que es ineludible pensar. Cuando leo, yo leo, entre otras cosas, desde ahí, desde el contexto político en el que participo. Sí, para ser breve, no tiene mucho sentido. Yo no dije exactamente lo que vos decís que yo dije, pero en todo caso suscribo las palabras de Sebastián. Aprovecho que tengo el micrófono para repetir un nombre que pronunció Fouil, el de Nicolás Peyseré. Yo no mencioné a Nicolás Peyseré porque en algún sentido lo consideraba como formando parte de mi propio presente. Yo me analicé con Nicolás y él tuvo la... por eso. Tuvo, efectivamente. Tuvo la desdichada idea de darme a leer sus textos mientras me analizaba con él, lo cual realmente me partió la cabeza mucho más que cualquier otra cosa. Sí, Nicolás Peyseré es nuevo y bueno, y en este punto no tiene nada que ver las edades, nunca. Bueno, no sé cómo hacemos para que el público tenga la palabra con la intervención al micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón, si alguien quiere preguntarle, aprovecha el micrófono, así se escucha. Publicó a Nicolás Peyseré. ¿Dani lo publicó? ¿Hay alguna editorial que lo haya publicado? ¿Qué publicó Peyseré? ¿Quién publicó a Peyseré? Bueno, Nicolás, Fouil citaba el Evangelio, las muchachas sudamericanas, y la última novela maravillosa se llama Los días sentimentales. Adenda es otra muy buena. Aditamenta. Perdón. Aditamenta es un texto entre poético y teórico de una belleza deslumbrante. Son de todos modos esos textos que, como bien señala Quique, las chicas de los cabarets no entenderían seguramente. Pero... Ni fumada. Poemas. Ni sobrias. Pero se consigue. Hay de todo en los cabarets igual. Pero lo grito. Claro. Yo le quería preguntar a cada uno o al que quiera Al editor. cómo experimentan la noción de lo nuevo, más allá de todas las salvedades que ya hicimos, de lo nuevo como etiqueta, lo nuevo que nunca se alcanza, Adorno, Barthes, etc.
acceder a lo nuevo en la escritura de cada uno, la experiencia de escritura, ya no sin la crítica, sin el contexto. Digo, cada uno escribe y de alguna manera, imagino, intenta no repetirse, ¿no? No repetirse es algo nuevo. Sería bueno que Martín Cohen dijera cuál es la novedad de su novela, al margen de la que dije yo de mala fe, pero es válida, la del copyright. Creo que es una novela que me merece mucha atención, donde también está leído mucho más claramente el fenómeno del año 2001. Podría hacerse un museo de la revolución fallida del 2001. Y que uno de los escritores más originales de la Argentina es también el editor Tabarocchi, que diga que qué es lo que tiene de nuevo la expectativa. ¿Qué tiene de nuevo la expectativa? No, yo soy meramente el coordinador esta noche. La expectativa tiene de viejo, que ha salido en España y no se distribuyó acá con una gran multinacional, y le cedo la palabra a Martín. En los libros hay dos, por lo menos dos dimensiones, lo que se llama el paratexto y el texto. El paratexto es título, bajada, etc. El texto es la literatura propiamente dicha. Yo soy responsable del texto. ¿Sí? Para mí tiene que ver estrictamente con lo que vos planteabas. Hay un momento donde, pero también depende del modo en que uno quiere vivenciar su propia escritura y si está dispuesto a caer dormido sobre su propio texto mientras uno escribe o quiere ver qué le pasa. Personalmente no lo afronto tanto en términos de un cálculo de cuando eso después sea un libro y circule y aparezca y se lea de un modo o de otro, porque en mi caso la escritura funciona bastante escindida de esa otra instancia. Para mí hay una diferencia o trato de pensar en una diferencia entre la escritura y la publicación. Yo estoy escribiendo un texto, aunque sepa que luego eso va a ser un libro. No siento que esté escribiendo un libro. El formato libro me inhibiría tremendamente en el momento de escribir. Estoy escribiendo un texto. Entonces, más bien lo pienso en relación a mi propia escritura y a ciertas formas. Supongamos, me incomoda un poco la autorreferencia, pero la pregunta es así. En el momento en que yo sentía que cierto registro de la parodia, supongamos, no constituía ninguna novedad para mi escritura, o sea que antes de ponerme a escribir yo ya sabía cómo lo iba a hacer, me pareció que tenía que dejar de hacerlo. Entonces a partir de ahí la búsqueda podía ser algún tema, y ahí me di cuenta que todavía creía en la diferencia entre forma y contenido. Un contenido que inhibiera la forma paródica, un contenido que inhibiera el registro irónico, y eso supuso una búsqueda nueva, digo, para mi propia escritura, en el momento que sentía que ya, antes de escribir ya sabía cómo lo iba a hacer. En el caso del Museo de la Revolución, y te agradezco, Joven, lo que dijiste del libro, yo había explorado muchas cosas sobre la base de la fragmentación y el corte, insistir sobre el efecto de cierre del corte, no solo sobre la brevedad del fragmento, sino poblar una novela de cierres. No solo el cierre de capítulos, sino al fragmentar, poder trabajar sobre el registro del cierre y el énfasis que el cierre tiene, y que un texto estuviese casi saturado de cierres. Así que en el momento de tener que resolver la forma, la resolución formal del Museo de la Revolución, me propuse ver qué pasaba en la escritura con un texto que no tuviese ni siquiera el corte de los capítulos, y eso suponía una novedad para mí, porque no sabía pasar de un tema a otro. No sabía si me iba a salir. No sé si me salió, pero no sabía si iba a poder pasar de una cosa a la otra. Ahí me funcionaba aire, en un momento decía que el arte consiste en saber cambiar de tema. Yo, como eludió la pregunta, eludió responder a la pregunta, yo creo que lo novedoso de la novela de Martín tiene que ver mucho con una cosa que señaló Sebastián Arnaiz, y que no sé si todo el público tiene presente. Él comentó a propósito de los cambios históricos recientes de la Argentina, en el que lo vive muy intensamente porque son la primera historia que vive. Comentó la famosa Carta del Barco. No sé si todo el mundo entendió el tema de la Carta del Barco. Pero es una polémica que conmovió a la inteligencia argentina desde hace un par de años, a partir de que un filósofo cordobés,
que tiene mucho predicamento porque es una persona muy encantadora y es un excelente prosista y nada más que eso, porque un filósofo hegeliano que no sabe alemán me inspira profundo sospecha. Pero que fue, como muchos, como Portantiero, como Schmuckler, fue miembro del grupo Pasado y Presente, que después de haber sido esbirros de Guevara y haber aprobado los proyectos delirantes de Guevara de crear 10 Vietnames en América, después de eso rebobinaron y se convirtieron en forros de Firmenich. Y después de eso muchos de ellos terminaron en escribas de Alfonsín. Pero en el camino, algunos de ellos, por su valor intelectual, docente, académico o literario, conservó su prestigio y en buena hora que lo conservaron porque son personas valiosas. Pero hacen autocrítica siempre mal, tan mal como hacían la crítica. Pero yo creo que es casual, porque me doy cuenta que el Museo de la Revolución no es un libro que tiene que haber empezado desde antes de Del Barco. Es casual, pero que es una novela donde un personaje viaja hacia Córdoba y a partir de los episodios que tiene en su viaje a Córdoba, a partir de esos episodios aparece otro personaje que hace la otra lectura del discurso revolucionario de los años 70, en el momento en que la Argentina necesita releerlo, porque hay un fantasma en la Argentina, y es el mito de que Kirchner fue montonero. Con ese fantasma junta votos. La señora de Kirchner puede parecerse Evita, se la imaginan con campera y la ametralladora. Yo me la imagino en la escribanía contando guita desde el año 76 hasta que Menem lo puso de gobernador. No lo veo en otro rol. Pero digo, es muy importante porque con este tema también se prepara otra. Y yo quiero que no vuelvo a hablar, perdóname, también te robé tiempo, pero quiero cerrar esta conversación del Museo de la Revolución y del Barco con una frase que yo prefiero atribuir a Lamborghini, quizás sea de Luis Guzmán o quizás de Germán García. Es el editorial de lanzamiento de la revista Literal en el año 72-73. No matar las palabras, no dejarse matar por ellas. Creo que esto reúne las dos discusiones pendientes. Queremos fumar. Hay una pregunta. Voy a referirme a Internet con la aparición de los blogs y las revistas digitales. Digo, en el periodismo hay todo un debate de que cualquiera puede publicar noticias y si son veraces o no. ¿Cómo afecta la aparición de los blogs en la literatura? Digo, que cualquiera pueda escribir poesía, cuentos, ensayos. Abre el espectro, digo, está bueno que cualquiera pueda publicar, está bueno que cualquiera se denomine escritor, o bastardea totalmente a la literatura. Es buenísimo, lo que pasa es que no creo que le sirva a él eso. Dile que respuesta. Blogs de Sebastián. Del otro de todos modos, quisiera, antes Martín recordaba a Adorno y decía que Adorno casi siempre tiene razón. Y una de las cosas que dice Adorno en el mismo texto que él citaba es que la vanguardia puede no ser mejor per se, pero quienes en todo caso la niegan son reaccionarios. En relación con esto, seguramente tiene que ver, uno podría pensar tu pregunta, digo, ¿por qué bastardearía la literatura la aparición de nuevas técnicas de publicación? Digo, pienso como Fogel que uno puede ser optimista o pesimista en relación con esto, pensar que no va a tener grandes consecuencias o que sí las tendrá, en todo caso eso no importa, pero digo, la aparición de una nueva tecnología de publicación merece ser siempre investigada. Lo primero es pensar en eso, investigarlo, tratar de llevarlo hasta las últimas consecuencias, etcétera. Digo, mi novela, la que acaba de salir, estuvo prácticamente publicada
capítulo a capítulo en internet. Puede no significar nada, pero en todo caso dije, bueno, puedo experimentar como en el siglo XIX en relación con el funcionamiento del folletín, ¿no? Digo, es una lógica muy equivalente, nada nuevo en rigor, pero sí la experiencia que yo puedo hacer en relación con eso. A raíz de una nota que salió el sábado de Meñez, Martín Prieto ubicaba a Puig, y a raíz de Puig a Umpi, a López, a un par de autores más, como lo nuevo, digamos, como la inclusión de lo nuevo dentro de... Sí, pero realmente era lamentable esa nota, ese artículo Era Daniel Link. No estoy hablando bien. Era Daniel Link, López y Cucurto. No, esas son las fotos, en el texto aparecen otros. Hay que leer, porque yo creo que Clarín hizo la trampa que le hace a todo el mundo. Pone la foto que quiere Clarín, y entonces quizá el más significativo está nombrado en algún párrafo. Bueno, aparece Silvia Moroy, aparece Osvaldo Bazán, que no sé quién es, aparece Daria Rossetti, ¿sí? Y aparece algo más. Terranova. Ah, y Juan Terranova, que creo que es el que más cobra y el que mejor sale parado, ¿no? Porque que le pegue este tonto es positivo. Digo tonto porque las menciones... Digo tonto porque las menciones a Puig y a Borges y a Piglia que aparecen acá no tienen nada que ver con el postulado de autores que él formula, ni con los argumentos que pretenden, digamos, que pretenden avalar a su clasificación. Incluso que cae en un reduccionismo berreta, como por ejemplo, una palabra, que la revolución de Puig se debió al pacto de la voz de la tía, eso es un mito familiar de Puig, y que la de que Art obedece a su lectura de folletines. El trabajo de Art en el diario no existió. La bilingüidad familiar de Art, que era hijo de alemanes, no existió. La vida sexual de Art no existió. Existió básicamente el hecho de que se parece al folletín. Bien. Y lo mismo le hace con Borges, imputando la revolución borgiana de influencia del cine y de la literatura norteamericana, y con Piglia no sé qué otra cosa, pero es un reduccionismo de cuarta. Le tengo mucha bronca porque escribí una historia de literatura argentina sin nombrarme. Eso... no, pero yo estaba a punto de decirle porque me lo había dicho hace 2 horas. ¿Por qué me enteré yo? Por la cantidad de mails que me escribieron, me preguntaron qué pensaba del libro de Prieto. Y yo digo, yo una vez compartí una novia con Prieto, esto sí. Tenía la edad de Prieto, yo tenía 50. Se llamaba, era psicoanalista, ahora en la canina no la puedo nombrar porque... Quiero decir que el libro de Prieto, la historia de la literatura argentina que sacó Taurus, es extraordinario, hasta la década del 70. Hasta que no me nombra a mí la década del 70. Pasan otras cosas que no nombra, pero en ese momento es muy interesante. Pero devolvemos la palabra a la señorita. Sí, señora. No, básicamente hay una lectura que me interesa saber la opinión de panelistas, que tiene que ver con la inclusión de lo extraliterario como factor de lo nuevo. Digamos, Puig, Umpi, también una nota de perfil sobre los blogs. Pareciera ser que en esta segunda mitad, o por ahí, no sé, por ahí se puede ver también el siglo XIX, no lo sé, lo nuevo siempre pasa por una inclusión de algo que está fuera de la literatura. No sé, quería saber tu opinión. Me pareció atinado leerlo el sábado terminando. Creo que el más indicado es Martín. En orden de indicatividad, sos el más indicado ahora. Baudelaire tiene un texto, el pintor de la vida moderna, no es el pintor moderno de la vida, ¿no? Es el pintor de la vida moderna. Esto significa que efectivamente gran parte de lo que tiene que ver con
esta confusión y sobre todo el cansancio, incluso en relación con lo nuevo, tiene que ver con la persecución de aquello que resulta novedoso. Y esto incluye estados de la técnica, estados de la lengua, configuraciones imaginarias, políticas, etc. Pero es la única razón por la cual tiene sentido hacer literatura, digo, una literatura que solo pensara en sí misma, bien, ya fue hecha y la verdad es que nos aburrió soberanamente. Perdón por el plural, por abusivo, digo, ya me aburrió soberanamente. Igual me refería más a como procedimientos extraliterarios, digamos, no sé. Vos hablas del MCN incluido De repente el López. MCN, de repente, digo, todos los mecanismos de tweet, de la oralidad, de otros discursos, digo, hablaba más que nada de robarle a lo que está fuera de la literatura, como, y que, digamos, cosas de lo que está fuera de la literatura y que eso se ha leído como lo nuevo. ¿Se entiende? A mí una cosa con el MCN me parece que hay una tentación a leerlo como la novedad. Digo, acá Daniel lo ha usado, Alejandro López lo usó, tangencialmente Terranova también. Yo tengo un libro muy bonito que es del 99, que es de la Iglesia Universal, y que son MCNs con Dios. Está editado en España, una edición preciosa, me compré un peso en alguna calle de Corrientes, en una librería de Corrientes. Y es una garcha, ¿no? Pero el libro de... Claro, no me quiero garchar. Pero por lo pronto, y ese libro no me genera ningún tipo de experiencia, decir que valió la pena. El de Alejandro López a mí me pareció un libro más que interesante, disfruté mucho su lectura. No tiene nada que ver, digo, depende de lo que hagas con eso. Si no queda en eso, en la inclusión de la inclusión del 19 y 20 de diciembre como una mención aparece en un montón de textos posteriores al 19 y 20 y no necesariamente en todos es productivo, depende del trabajo que hagas con eso, me parece. Porque ahí me parece que es lo que decía Cohen recién, qué relación tiene él con el texto. Digo, te planteas un texto y ahí es donde laburás, respondiendo un poco lo que preguntaba Inés. Después, si usás modalidades del MCN, mails, lo que quieras, queda. Se hizo siempre la inclusión de otras cosas y no es una marca que determine nada, me parece. Yo celebré el libro, yo creo que no sé dónde lo escribí, yo celebré el libro de Alejandro López en página. Mirá qué suerte que tengo. A mí me parece un hermoso texto, una buena novela, a pesar del simulacro, porque se pierde, por ejemplo, el formato novelas de caballería, que es un arte menor, le sirvió a Cervantes para hacer esto, para hacer lo que hizo. Y lo logra mediante una vuelta de tuerca, que puede ser la parodia en un caso, pero hay algo más que la parodia, que es una parodia que a su vez hace la crítica. Lo que cita este chico Prieto de Puig, el lenguaje de tía que utiliza Puig es un recurso para escribir, también es un recurso para crear, porque como todo amarica teatral, le encanta disfrazarse de mujer y hacer roles. Todos quisieran ser Catita al respecto. Catita era una actriz muy interesante. Y no, pues mucho no sé qué dice, ¿dónde publica? Está en el blog, no sé qué. Pero el libro de López no da una vuelta de tuerca, no hace estallar el género Messenger, y la presencia del Messenger, por supuesto, no hace estallar el género novela. Podría ser una hermosa novela sin ese recurso, y al eliminarlo y sostenerla como novela, habría descubierto formas nuevas de narrar, habría rozado el arte en esa definición, que no sé de quién citó él, esa definición que es el arte, es la posibilidad de cambiar de tema. Mira, es César, no lo nombramos. César, trae una novedad cada 6 meses.
Los libros sí me aburren, ya me tienen Hola. muy podrido. Pero hay que dar nada más Hola, la hola. parte buena. Bueno, yo soy Juan Terranova, estoy acá en el fondo, como me corresponde. Perdón, señor Powell, que voy a interrumpirlo. No lo conozco. Ah, bueno, bien. No, quería dar cuenta de una situación así ya que se estaba nombrando mi nombre en el panel, bastante típica para mí. Cuando Homero Simpson se encuentra con Montgomery Burns, siempre Burns no se acuerda el nombre, ¿no? Entonces, ¿usted quién es? Y dice, Simpson. Ah, sí, Simpson, ¿no? A mí me pasa algo parecido con algunos medios de comunicación, como Enio, por ejemplo, este tema de la foto, algunos otros lugares más donde yo siempre aparezco como en el fondo, saludando, o metiendo la cabeza en la foto. Hay que ser negro como Cucullo. Claro, no tengo o ser bello como Daniel, digamos, no tengo no doy ese look. Pero me gustaría poner algunas precisiones porque, bueno, yo escribí una novela que... Che, esto anda bien porque estoy sintiendo que mi voz no es la que... ¿sí? Me tiembla un poco la voz como Evita cuando da los discursos. Esa búsqueda digo, el Quijote cuando yo escribí mi novela no estaba permanentemente, ¿no? Pero yo intentaba de alguna manera buscar en esos nuevos lenguajes, por llamarlo de alguna manera, cosas muy puntuales. No me interesaban los emoticones, por ejemplo, para escribir mi novela. Me parecía que ahí hay algo que no me interesa, me parece extraliterario, digamos, me parece incidental. Sí me interesaban de los mensajes instantáneos, ¿no? El MSN, bueno, ahora el Gmail, que creo que es mejor inclusive, cierta idea de ritmo, cierta idea de velocidad, ciertas inflexiones narrativas. ¿Cuál es la pregunta? No estoy respondiendo. Estoy respondiendo. Como no me invitaste a la mesa, estoy... Tienes razón, Terranova. Bueno, está listo, me quedo con eso. Gracias. No es mejor. Nuevo. Es que no necesariamente lo socialmente, por la pregunta que había antes, no necesariamente lo que es socialmente nuevo es literariamente nuevo. Y no necesariamente la novedad literaria se funda en algún tipo de novedad. La verdad que los materiales de Puig eran el radioteatro, el cine y las cartas. Son novelas, está más cerca del registro de la novela epistolar. Evidentemente la novedad no tiene que ver con esa incorporación. Eso tampoco implica que la incorporación de una novedad social impediría la novedad literaria. Me parece que simplemente no hay correspondencia directa entre una cosa y la otra. ¿Puede haberla o no? En el caso de Puig es un caso que se les escapa a la academia, creo. En el caso de Puig se confirma una tesis borgiana, que está desparramada ahí, no sé, en muchos libros, en muchos textos de Borges, que es esta. Puig, yo no sé cuánto del arte de Puig es producto de su provocación de la lectura de Barral y de la lectura de Tomás Eloy Martínez. Digo de Tomás porque fue toda el aura primera plana quien lo transformó en un escritor capaz de producir un segundo y un tercer libro. Sin eso hubiera sido un oscuro asistente de cine y quizá un excelente director de cine italiano. Yo no sé cómo manejaba la cámara, sé cómo manejaba otras cosas. Pero era porque, digamos, la lectura oportuna, porque en el caso Puig es un caso que se constituye un escritor en 2 o 3 años, no es el caso de muchos que tardan 20 años en conseguir un link que los ponga en la lista, en el canon. Yo tardé como 30 casi, no sé, 28 años. El caso de Puig se produjo en muy poco tiempo y fue un momento histórico muy especial. Un momento histórico donde había necesidad
cultural de encontrar algo más allá de esa porquería del boom, que era asfixiante. En algún caso era asfixiante por la atmósfera, tipo García Márquez, y en otro caso era asfixiante por el talento, caso Vargas Llosa, y en otro caso era asfixiante por la malversación. Pero el boom latinoamericano tenía podrido a todo el mundo, y Puig vino a responder eso, ¿no? Porque no es un escritor del boom. Una cosa sobre Puig, que me parece que tiene que ver también con la historicidad y cuál podría ser la dinámica de lo nuevo, que es, digamos, el impacto en cuanto a la operación de Puig de hacer buena literatura con materiales culturalmente desprestigiados. Mostrar que se puede hacer buena literatura con materiales culturalmente desprestigiados. Es difícil repetir esa operación con el mismo tipo de materiales, porque esa misma operación ya está prestigiada por Puig. Y a mí la novela de Alejandro López sí me gustó, La asesina de Lady Di sí me gustó, pero indudablemente no puede funcionar igual. Porque el gesto de la jerarquización, de hacer un buen texto, yo creo que es un buen texto, con los materiales bajos de la cultura de masas, ya no funciona la misma tensión entre literatura y materiales desprestigiados, porque ya está la sanción legitimadora de Puig. Entonces funciona de otro modo. Que creo que es lo que se escapa en la nota también. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola, ¿qué tal? Yo rescato del debate la contextualización de la escritura con lo formal, con las nuevas formas de narrar y cómo esas formas pueden llegar a dar lo nuevo, digamos. Pero me queda un sabor amargo en lo que concierne a la contextualización de la escritura, digamos, con lo político, en un sentido abstracto casi, ¿no? Me da como una cierta nostalgia, pienso en Kafka, en Musil, en Gombrowicz, los imagino como seres aislados, nostálgicos, obviamente omniscientemente inscritos o inscritos adentro de un contexto político un poco en la línea de lo que planteaba Sebastián, si te leí bien. Pero no un poco lo que decía Damián, me da como una cierta tristeza todo este sistema contextualizador de la escritura. ¿Se entiende lo que digo? Y es como que pienso en los escritores que a mí me han marcado el siglo XX, como dijo yo, básicamente Kafka, Musil, Gombrowicz, hay muchos otros, ¿no? Y los veo como seres solitarios, como islas que imponen novedad, no sé cómo decirlo, como que impactan con retraso, como que su literatura constituye una novedad, pero desde un lugar impoluto, descontextualizado. Y mi pregunta es, ¿qué lectura harían ustedes de, digamos, estos escritores o de esta metodología de innovar en la escritura? ¿Se puede, digamos, descontextualizar la literatura para entender su novedad? Esa es un poco mi pregunta. No sé si tiene sentido. Pero... Acaba de salir un libro que hace otra rotura del contexto, hay otra novedad. Es un libro de poesía donde hay un relato maravilloso, vos ya lo debes conocer. Él y el Estado se amaron. Es un libro de poeta Daniel Durán, que es uno de los mejores. Yo no hice referencia a esto. Creo que hay más innovación, mucha más innovación en la poesía. Eso estaba en el discurso de Arnaiz, claro. Yo digo que Durán, Gambarota, particularmente Martín Rodríguez, tienen una capacidad de innovación que no tiene ningún novelista con tanto trabajo que da llenando las páginas tras páginas y firmar contratos. Pero el libro de Durán establece esto cagándose en las reglas de los géneros, incorporando otros géneros literarios. Es una cosa que ya tenemos antecedentes, Steinberg lo hizo, tenemos un antecedente mayor, un libro entero de Borges, digamos, un libro de Borges que mezcló el Hacedóriada, ¿no? Cuentos con ensayo y narrativa. Pero, digo, es una manera también de burlar, porque es un libro ese que no podría haberse presentado jamás al premio Clarín. Yo quería decir una cosa en lo que dijo él, que es la palabra nostalgia, que creo que fue pronunciada en la noche, en una charla sobre lo nuevo. La palabra nostalgia no deja de tener como un eco muy fuerte, y que
que es el gusto que yo tengo cuando encuentro libros muchos, permanentemente en librerías de viejos, con títulos como Nueva literatura alemana, del año 64, y ya nadie se acuerda absolutamente de nadie. Hay 23 poetas, de los cuales uno, había un poema de Celan, creo que ese libro es sudamericano. Y los otros 22 poetas no recuerda a nadie. Nueva literatura argentina, y están a $1, 50 centavos, y totalmente olvidados. Y generalmente muchos de ellos después, este caso es real, ¿no? Nueva poesía argentina se termina siendo periodistas culturales, uno escribe en el gráfico ahora. Y sin embargo yo ahí noto que queda como el vestigio, a mí personalmente lo nuevo me interpela en esa dimensión como la nostalgia de lo nuevo. Hay un vestigio de algo que fue, que pudo ser, como una condición de posibilidad. Y en relación a eso entendí lo que vos estabas preguntando, hay como una nostalgia de lo nuevo, como ¿qué es lo nuevo? Bueno, es el vestigio de lo que pudo haber sido quizás. Y en otro orden con lo que también señalas vos, yo no estaba diciendo exactamente que me asombraba o que el contexto político apareciera tanto en esta discusión, en esta charla, sino estrictamente que me sorprendía. O sea, yo venía, pero justamente es lo interesante de esto de hoy, ¿no? Que aparece más quizás marcado para charlar un poco en el sentido de lo de la nota de Prieto, la relación de la tecnología y la novedad. Recuerdo un texto de Barthes sobre la máquina de escribir eléctrica, no sé si te acuerdas, Daniel, que él festeja y es un texto envejecidísimo. Ver esa tensión y reaparece lo político, que es algo que me sorprende, casi yo personalmente diría positivamente, pero que en ese sentido lo marcaba no como una crítica, sino como una sorpresa que no igual, esperaba. yo no le estoy otorgando una connotación negativa a la contextualización política de la escritura. Lo que digo es, creo que ha monopolizado, no diría completamente, porque creo que se han abierto líneas muy interesantes esta noche, pero creo que ha monopolizado bastante el debate, digamos, la contextualización política de la escritura. No diría en desmedro de, porque de vuelta se han abierto un montón de líneas, pero me quedó como una especie de sinsabor de que no se haya ahondado de que no se haya tratado, por eso pregunto, por ahí es imposible, porque no se haya tratado de explicar o justificar o desentrañar la novedad de la literatura descontextualizándola, digamos, quizás en términos de sí misma, a eso me refería. Y bueno, nombré estos escritores porque me parecen paradigmas de lo que es el escritor descontextualizado. Y bueno, y pienso un poco cuando, lo de Musil lo pensé un poco cuando Juan hablaba de cerrar el capítulo corto, ¿no? Como el tema del cambio. Y no puedo evitar, bueno, por eso salió el tema de la nostalgia, de pensar en no diría el placer de la lectura, porque la lectura no necesariamente produce placer para producir placer. A veces produce dolor y tristeza y otras sensaciones varias, ¿no? Pero imaginándomelo a Musil escribiendo su gran novela gigante durante toda su vida, descontextualizado. Imaginándome a mí leyendo a Musil descontextualizado. No tratando de entender lo que quiere, cómo él quiere innovar, cómo quiere ser nuevo en literatura desde un lugar contextual. O sea, a eso me refería. Creo que es uno de los libros más contextuales, no es el caso de Kafka, sí, pero es uno de los libros más contextuales que existe. Está contando, está narrando a lo largo de todo el libro la colonización por el dinero alemán del Imperio Austríaco. Todo el tiempo. Sí, pero lo hace... es un medio, no es un fin. O sea, pero no se sabe nunca si es un medio o un fin, pero es una historia política densísima. Además que tuvo alcance, no fue publicado en su momento, pero si hubiera sido publicado hubiera sido un documento para explicar la Alemania de los 30. Bueno, también puedes leer a Gombrowicz como un satirista político, pero de vuelta, o sea, yo lo veo, por eso digo, o sea, estoy pensando esta literatura como una literatura donde lo político se manifiesta de una manera como de artilugio, de herramienta para lograr un fin más noble que esa contextualización. No sé, bueno, por ahí estoy diciendo un poco, pero es básicamente esto decía, ¿no? El tema de si se puede pensar la novedad en la literatura desde una no contextualización. Yo diría, Foucault hacía referencia a la discusión de Trotsky con los formalistas, porque en el formalismo está la apuesta, me parece a mí, más fuerte en la dirección de lo que vos señalás, que es cuando Tinian dice que la novedad literaria se produce al interior del sistema literario. Y no porque negara relaciones entre el sistema literario y sociedad, o entre serie literaria y serie social, pero insistía en que la dinámica de las formas y la aparición de lo nuevo era interna al sistema literario.
Después yo creo que habría que ver cómo funciona eso en la experiencia de escritura y cómo funciona como operación de lectura. Que distintos textos de literatura argentina se pueden haber escrito más anclados o menos anclados en un contexto, pero después los agarró Viñas y todos tuvieron contexto. Entonces, en verdad, yo diría que son esas dos instancias distintas, porque al mismo tiempo, como instancia de escritura, uno podría decir, uno bien puede desentenderse, total, el contexto funciona igual, no lo tenés que encender vos. No, yo creo que te podría dar la razón, pero Paul estaba hablando de mi novia justo, es preciosa, pero bueno. Tenés toda la razón del mundo, pero me parece que no sentiría nostalgia. Digo, el problema me parece es cuando hablas de nostalgia, porque la nostalgia vendría porque un modo prevalecería sobre el otro, y en este sentido, lo dijiste después un poco más claro, un modo más noble o algo así. Me parece que en términos de lector, operan las dos cosas en simultáneo. Digo, pensar a Kafka en el siglo XIV me parece ridículo en algún punto, y leerlo sin pensar en qué año escribió puede ser una experiencia de lectura placentera en el sentido amplio de la lectura. Digo, a mí en algún punto me interesaba venir con los tapones de punta en lo político, porque me parece más interesante venir a hacer eso acá, básicamente. Los debates que hay sobre lo nuevo, los términos formalistas, si se quiere, llevarlos a su tradición teórica, están bien, me parece que están bien y son totalmente necesarios. Las últimas intervenciones sobre qué es lo nuevo y ligado lo nuevo a qué es lo bueno, Martín había escrito en Punto de Vista, Damián sacó su libro Literatura de Izquierda, Cohen escribió en su revista también, en otra parte, una teoría, una lectura de la escritura contemporánea, y son posiciones interesantes que hablan de lo escrito y lo no escrito. Básicamente esa dicotomía que arma Martín me parece que opera en todos, lo escrito y lo no tan escrito, lo publicado y lo escrito, y están perfectos, y en términos de escritor y de lector pasional me interesan. Digo, uno lo lee, pero también me parece inevitable leerlo la otra serie, y no como dos series necesariamente separables, pero no separadas. Digo, son una trenza que es desde donde yo leo, por lo menos. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Exactamente, nos invitamos a salir a fumar. Porque estamos en la escalera. Muchas gracias por haber venido esta noche.